El refrán de tal palo tal astilla se cumplirá en esta ocasión. Estamos hablando nada más y nada menos que de la nieta del gran Pedro Infante, cantante que dejó una huella imborrable e insuperable en México y en el mundo entero. ¿Habrá heredado Lupita Infante el talento de su abuelo? Vamos a verlo a continuación. Ya lo sabes, si te gustan las reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que este video llegue a muchas más personas. Bueno chicos, hace rato que me vienen pidiendo un especial de Lupita Infante. Tengo muchísima curiosidad. Este es el video más recomendado para poder ver las diferencias entre abuelo y nieta, así que bueno, mira, me gusta mucho, ¿eh? Hace poquito lo hicimos también con Majo y Flor Silvestre, así que ahora es el turno de Lupita Infante y vamos allá. El vídeo dice: así es como imagino que sería un dueto con mi abuelo. Poco a poco, vamos chicos. Vivir en el mundo. Madre mía del amor hermoso, nada, 2 segundos. Ay, ya tengo los pelos de punta porque escuchar la voz de Pedro Infante hacía un montón de tiempo que no lo escuchaba. Cada vez que lo escucho vuelvo a enamorarme. Cada vez que lo escucho me vuelve a poner los pelos de punta porque realmente es una colocación y un timbre, un color de voz que es único en el mundo. Es una completa maravilla. ¿Qué les puedo decir de Lupita Infante? Que solo necesitas 3 segundos para darte cuenta que tiene madera, y no solamente madera, tiene madera de la buena, tiene madera de la maciza, chicos. Con una ilusión. Fíjate que puede mimetizar la frecuencia del vibrato. Estamos hablando, por supuesto, de un hombre y una mujer, por lo tanto, es diferente a nivel vocal porque son diferentes tesituras, pero si tú te fijas, ha ganado y ha captado la esencia de las dinámicas vocales que utiliza Pedro Infante, en este caso llevadas a la actualidad, una voz muy brillante. De repente Pedro Infante trabajaba con la voz un poquito más interna, una colocación más interna, con un velo del paladar bastante bajo. En el caso de Lupita trabaja con un paladar alto. Es poca esperanza. Sufre el corazón. Te das cuenta en el vibrato la diferencia de colocación, y además que el vibrato que trabajaba Pedro Infante es tremendamente difícil de lograr. Bajaba el velo del paladar y lo llevaba de manera interna, corazón, como muy interno allí. En cambio, Lupita lo abre. Lo que sí comparten es la frecuencia del vibrato. Ella se puede mimetizar para que el vibrato suene exactamente en el mismo tempo que lo hace Pedro Infante. Desde luego, Lupita tiene su propia personalidad, pero tiene una voz completamente preciosa, chicos. Amor de los dos. Aquí justamente al finalizar ha intentado llevarlo un poquito más adentro, tal y como lo hacía su abuelo. Las voces han intentado ensamblarlas lo máximo posible. Es un trabajo bastante difícil de poder sincronizar y compaginar. Es muy bonito lo que han hecho. Tú me haces. ¿Ves aquí? Tú me haces. Si te fijas, esa colocación de Pedro Infante, es como que no saliera de la boca, como que se quedara todo el tiempo allí, ¿no? Otro tipo de colocación mucho más clásica, una colocación que facilita muchísimo las notas agudas. En el caso de Lupita es un sonido como más proyectado hacia afuera, pero también da esa sensación como que estuviera dentro de la boca, ¿no? Como que en realidad la dosificación del aire es muy poco a poco, ¿no? Sufrir ya no pagarás. Tú no tienes perdón. Muy bonito, está muy bien logrado. Me gusta muchísimo cómo suenan los dos. Perdóname. Fíjate cómo trabaja también las escalas descendentes. Chicos, ¿tienen ustedes en México unos artistas, unas voces? De verdad, chicos, unas voces espectaculares. Me viene a la cabeza nietos, Lupita Infante, Alex Fernández. Hay un montón de voces. Majo Aguilar, por ejemplo, Lorenzo Negrete. Chicos, ¿tienen unos nietos? ¿Qué les puedo decir? O sea, que llegar a
a Pedro Infante, llegar a Jorge Negrete, llegar a Solís, por ejemplo. Está prácticamente fuera del alcance de mucha gente, ¿no? Pero tienen un trabajo encima súper bueno, súper preparados y mucho más que capaces. Tienen unas voces espectaculares, llevan el apellido con total dignidad. Sé que es tremendamente difícil cuando vienes de un nombre tan importante, en este caso, pues Pedro Infante, ¿no? Por ejemplo, la hija de Lola Beltrán, ¿no? Que estuvimos en entrevista y me estuvo contando unas cosas maravillosas de su mamá, ¿no? Tiene una voz espectacular, chicos, pero de repente no pudieron tener esa trascendencia como la que han tenido sus padres o sus abuelos, ¿no? Y realmente no entiendo por qué puede ser eso, si es por el cambio a nivel musical de la industria o por qué piensan que estos artistas que son tan buenos y tan talentosos no llegan a ponerse en ese lugar, ¿no? Realmente a mí me da muchísima pena porque pienso que son voces que se deberían escuchar pues mucho más, ¿no? Si te he ofendido. Fíjate que es como más bravía. En el caso de Lupita es más bravía. De repente trabaja con sollozos. Sí, te he ofendido. No, trabaja como con flip, trabaja como con quiebres. Mucho más de los que utilizaba en este entonces Pedro Infante. Perdóname. ¡Qué ricura, madre mía! Es que me muero cuando lo escucho. De verdad me encanta. Ten compasión. Lo que estoy escuchando de Lupita Infante, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. De los nietos, de todos los nietos que yo conozco, creo que es una de las mejores voces. Mi vida es tu vida. Si tú te fijas también la colocación de la boca, también son diferentes. Es diferente la colocación, pero en cuanto a talento, es muy talentosa. Amor de los dos. Fíjate, aquí sí lo hizo más de manera interna. Amor de los dos. Suena muchísimo más dentro allí. Tú me haces. Muy bonita, una voz que acaricia, una voz que no es estridente, da gusto, da mucho placer escucharla cantar, ¿no? Sufrir ya no pagarás. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué bonito suenan los dos! Tú no tienes. Tienes. Si te fijas, esa sutileza del vibrato de Pedro Infante es imbatible. ¡Ay, no quiero que acabe! Madre mía del amor hermoso. ¡Guau! ¡Qué bonito, chicos! Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo la voz. Ay, chicos, de verdad, yo escucho cada cosa. Escucho cada cantante que tienen ustedes. Unas voces tan bonitas, tan redonditas, tan brillantes, tan perfectas. Realmente da mucho gusto. Y me encanta que estas personas que están tan preparadas, como en el caso de Lupita Infante o en el caso de Lorenzo Negrete, que sigan apostando por la música vernácula, por la música tradicional mexicana, quiero decir, y que sigan haciendo que ese sonido se siga escuchando y se siga pasando de generación en generación, porque es una música, chicos, que es muy importante a nivel cultural, es muy importante y no se puede dejar que eso se muera jamás de los jamases, porque es un auténtico placer poder escuchar esas melodías y al día de hoy eso no muere y continúa representándose en la voz, pues, de estos nietos tan maravillosos y que nunca pare, que nunca pare. Chicos, ¿qué les ha parecido a ustedes? Ya me los dejan aquí en los comentarios. ¿Conocían a Lupita Infante? ¿Hay algún otro nieto que les llame la atención? Me lo dejan aquí en los comentarios que los vamos a analizar. No sin antes suscribiros al canal, regalarme un like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Mua!